Bienvenidas otro día más al Ovillo Rojo, somos Verónica Oriente y Candela Vera. Y el capítulo de hoy os va a encantar, yo creo. Traemos una mezcla de dos familias reales. Efectivamente. De la realeza. De la realeza. Reinas de leyenda. Bueno, la tuya no fue reina. No, no tuvo la oportunidad. No tuvo la oportunidad. No tuvo la oportunidad. No. La suya no llegó y a la mía le cortaron la cabeza. Así que... No salieron bien ninguna de las dos. No. Dos historias trágicas de la realeza. Yo de hecho he venido vestida para la ocasión. Yo vengo de campesina. Podría perfectamente encajar. Sí. Así que nada, rápidamente contaros que este capítulo lo vamos a dividir en dos porque es bastante larguito, porque os queremos contar muy bien todo. Sí, pensábamos que era una historia digna de contar bien. Por cierto, estoy mala, lo notáis en mi voz y en mis mocos. Sí. Pero que eran historias dignas de contar bien contadas, entonces vamos a contarlo todo muy bien y lo dividimos en dos capítulos. Eso es. Mitad en este primer capítulo de ambas historias y en el siguiente capítulo las cerramos. Sí. Eso es. Así que, Candela, diles dónde nos pueden seguir en redes. Pues nos pueden seguir en redes, en Instagram, por ejemplo, elovillorrojo.podcast o en TikTok, elovillorrojopodcast. Así es. En YouTube ya estamos. No están los capítulos anteriores, pero bueno, estamos en YouTube, nos podéis escuchar como siempre. Lo que sea vídeo, estamos. Lo que sea solo audio, poquet a poquet, intentaremos ir metiéndolo porque es mucho trabajo técnico. Eso es. Y no disponemos de todo ese tiempo. Así que nada, como siempre digo, sin más dilación, empezamos con el capítulo de hoy. Dale, Verónica. En mi parte, vamos con la reina del rococó, una María Antonieta que acabó sin cabeza. Ella lo dice con chiste. Sí, pero ya vamos a ver que la historia tiene poco de chiste y que es bastante intensa, pero vamos a entender bien por qué la revolución acabó con esta mujer y bueno, con su familia, ¿no? Entonces, comenzamos. Para herir a la realeza, la revolución tenía que atacar a la reina. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que comienza con una niña de 11 años arrancada de su hogar y termina con el último suspiro de una mujer de 37 frente a la guillotina. Entre ambos momentos encontramos palacios de cristal, vestidos imposibles, un amor secreto y feroz y la caída más estrepitosa que Europa había conocido en ese momento. Esta es la historia de María Antonieta y no es como te la han contado. Podemos llamar a María Antonieta también Antoinette. En ocasiones la llamaré Antoinette porque por lo visto así la llamaban sus amigos. Ah, vale. Y Verónica, todos sabemos que era amiga de la Antoinette. Efectivamente. Hay un libro muy interesante sobre la vida de María Antonieta, ¿vale? Que se llama María Antonieta y es un libro de Stefan Zweig, me parece que se pronuncia. Puede ser que no esté bien pronunciado. Pero bueno, yo lo recomiendo, he sacado toda la información de este libro y hay una serie en Movistar que se llama María Antonieta, que es muy fiel a todo este libro y os la recomiendo porque las interpretaciones están brutales. Así que nada, vamos. Durante siglos, Habsburgos y Borbones se han desangrado en campos de batalla por el dominio de Europa. Así que alguien, cansado de tanta sangre, propone algo revolucionario, unir ambas dinastías mediante un matrimonio. La paz sellada con un contrato nupcial. El elegido es Luis Augusto, delfín de Francia, heredero al trono. Los informes sobre el muchacho no son precisamente halagadores. La naturaleza le ha negado todos sus dones. Es limitado de inteligencia, torpe en sociedad y carente de sensibilidad. Vamos, que no es exactamente el príncipe azul con el que te apetece casarte. ¿Y la novia? Pues María Antonieta. 11 años, que ya desde su temprana edad era todo lo contrario a este delfín. Ya desde pequeñita ella tenía muchísima personalidad y era muy vivaracha. Su madre, la emperatriz María Teresa, se encoge de hombros ante las dudas y dice, pues ¿para qué necesita ser feliz una archiduquesa? Con tal de que llega reina, ¿no? Así que pues a la madre pues le da igual que le hayan dicho eso del próximo marido de su hija. Y con esa frase queda sellado el destino de esta niña. Así que
Tras varias cartas, varias conversaciones, varias disputas, ¿no?, entre Habsburgos y Borbones, finalmente se hace la entrega de María Antonieta para Francia, ¿vale? Entonces, la ceremonia de entrega es puro teatro político. Construyen un pabellón especial en una isla del Rin, territorio neutral entre Francia y Alemania. Y allí María Antonieta debe cruzar simbólicamente de un mundo al otro. Entrará como archiduquesa austriaca y saldrá como delfina de Francia. Bueno, Sí, para que tú veas. bueno. Pero hay un detalle macabro que nadie parece notar, y es que los tapices que decoran el pabellón cuentan la historia de Jasón, Medea y Creusa. Se habían puesto el tapiz de esta historia. Y claro, pues es el matrimonio más desastroso de toda la mitología griega, ¿sabes? En la que hay traición, venganza y muerte. O sea, como si alguien hubiera querido dejar una advertencia en clave en ese tapiz, ¿no? A ver, es que viendo la historia de toda esta gente, creo que lo más normal era ver que... Yo creo que a los artistas que les encargaban, oye, tienes que hacerme esto, decía, sí, yo voy a hacer esto, pero vais a cagar, voy a meter aquí un montón de mensajes. Subliminales total. Subliminales, Sí. porque sois tan tontos Totalmente. De hecho, que todo va a acabar mal. había una anécdota, pero es que no me acuerdo ahora mismo qué pintor era, como que, o qué escritor. Hay un escritor o un pintor que no recuerdo ahora mismo quién era, que es muy importante, que ve ese tapiz porque van a ir a cotillar como si fueran periodistas, básicamente, ¿no? Entonces ve ese tapiz y sale como hecho un loco, en plan, pero ¿cómo puede ser que esté ese tapiz ahí? Tenéis que quitarlo, esto es un presagio terrible para un matrimonio. Salió ahí como todo colgado, ¿sabes? Y es verdad, porque al final te van a coronar como reina y los tapices se tenían muy en cuenta, todas las imágenes que había, ¿no? Entonces, como un mal presagio. Y así fue, ya lo sabéis, es que no os estoy haciendo spoiler. Y entonces viene la parte más humillante, ¿vale? La etiqueta francesa exige que María Antonieta no conserve nada de su antigua vida, nada. Ni un pañuelo, ni unas medias, ni siquiera la ropa interior. La desnudan completamente y la visten de nuevo con telas francesas. Ah, bueno, perdona, es que has dicho la desnudan y yo ya pensaba que le habían hecho un Cersei Lannister, el camino del paso de la vergüenza. De la vergüenza en la isla del Rin, ¿sabes? Crueldad. Pues bueno, era una niña, la pobrecita mía, y le quitan todas sus pertenencias y la visten con todo ropa francesa. Y así es su entrada a Francia, una niña en mitad de la nada, sin nadie conocido, y despojada de todo lo que le pertenecía, aunque pronto sabría cómo conquistar a todos. Así que vamos a por el delfín. Ahora llega el momento de conocer al prometido. La primera noche que se ven, Luis ni siquiera le dirige la palabra. Se sienta, come, mira al vacío y se va a dormir. María Antonieta se queda allí con su vestido de seda y su juventud, preguntándose qué demonios acaba de pasar. Cuando realizan la celebración oficial de la boda, tampoco mejoran las cosas con el delfín. Después de la gran celebración, con sus fuegos artificiales y sus banquetes interminables, llega la famosa noche de bodas. En aquel lecho real, con sus cortinas de terciopelo y sus sábanas bordadas, no ocurre nada. Absolutamente nada. El matrimonio no se consuma esa noche, ni la siguiente, ni al mes siguiente, ni al año siguiente. Por suerte para ella, también te digo. Pues sí, porque en ese momento no tiene 11 años, ya es un poco más mayor, pero creo que tenía 14 o 16, no recuerdo, pero en pero el momento vamos. que ella ya es fértil, a esa gente le daba igual. Efectivamente. O sea, que nos alegramos de que en verdad el delfín no quisiera mantener relaciones con ella porque, para empezar, le alargó la vida un poco porque era muy frecuente que cualquier mujer muriera en un parto y encima si tienes 14 o 15 años, pues tú verás. Así que bueno, tardaron muchos años. De hecho, pasaron 7 años hasta que este acontecimiento sucedió. O sea, 7 años de fracaso, de humillación y de ser el chiste de toda la corte. O sea, 7 años sin mantener relaciones, que es muy importante y se puede llegar a anular un matrimonio real por esta causa. O sea, es muy fuerte, porque claro, deja muy mal lugar el futuro de ese reinado y además deja en mal lugar todo, porque si el rey no puede mantener relaciones, pues ya está, pues la humillación total. Bueno, y es que me voy a callar, pero es que a mí todo esto me recuerda tanto a Juego de Tronos. Pero Totalmente. me callo. Es que, a ver, Juego de Tronos realmente está basada en muchas cosas de estas que han pasado. Sí, en la historia. Bueno, el caso que, ¿cuál es el problema? Pues al principio todos piensan que es timidez, nervios de adolescente, pero el médico de la corte descubre la verdad, y es que Luis sufre de fimosis, una condición física que requiere una cirugía menor. El problema tiene solución, pero hace falta que alguien le convenza de operarse. Vamos, imagínate tú que eres rey y te tienes que cortar por ahí una piel. Pues yo creía que iba por otro sitio. Pues no.
No. Para nada, es fimosis. Pobre. Y Luis, pues paralizado por el terror y la vergüenza, se niega rotundamente a operarse. Por eso pasan 7 años. Mientras tanto, los rumores vuelan. Los cortesanos cuchichean, las cartas diplomáticas circulan por Europa, el delfín de Francia no puede consumar su matrimonio. Este será el primer escándalo en el que se vean envueltos esta pareja tan particular. O sea, ya empieza el reinado bastante regular. Y finalmente, al cabo de 7 años eternos, su hermano José, el hermano de María Antonieta, viaja a París expresamente para convencer a su cuñado de que se opere de una maldita vez. Y funciona. Pero claro, el daño ya está hecho. Han sido 7 años en los que esto no ha ocurrido, ¿no? Total, que ya estamos en Versalles, con sus largos pasillos. Donde dejan hacer fotos. Donde dejan hacer fotos si vais. Se van a ver. Estamos en Versalles con esos campos que tienen, esos jardines interminables, las fuentes, todo que lo había, esto todo construido el Rey Sol, que un día hablaremos de él porque es que es un tío... ¡Qué barbaridad! Es que ese hombre de verdad, es que era muy fuerte, muy fuerte. O sea, Versalles es como las pirámides de Egipto. O sea, básicamente se hizo ese palacio para decir, en Francia somos los mejores. Entonces, claro. Así que pues ya estamos en Versalles, ¿no? Con estas habitaciones de papeles pintados, terciopelo, seda, vamos, una maravilla, ¿no? Pero ahora María Antonieta ya vive aquí, en el palacio más legendario de Europa, creado por Luis XIV como escaparate del poder absoluto. Pero bajo Luis XV, el siguiente rey, se ha convertido en otra cosa, un teatro gigantesco donde nobles aburridos representan la comedia de la corte. La llegada de María Antonieta causa sensación. Hace tiempo que no se ve por allí a nadie tan encantador, esbelta, con ese cutis de porcelana, esos ojos azules brillantes, esa risa contagiosa e infantil. Las damas de la corte la miran con envidia mal disimulada. Tienen una rival y lo saben. Me encanta lo de envidia mal disimulada. Sí. O sea, la Antoinette era la envidia de todo el mundo. Porque, claro, ella es austriaca, viene, tiene, pues, es diferente. Además, pues, ya una chica muy carismática. Pero, claro... Como que nunca le tienen aprecio a las personas de fuera. No. Ya lo vimos con Eugenia de Montijo, que le llamaban la española de manera despectiva. Sí, y encima Eugenia sí que quería hacer cosas por el pueblo. No les hace mucha gracia. No. Quieren... No. Pero claro, es que hay que hacer este tipo de tratados para la paz, ¿no? A veces. Muy bien. Y continúo. Vale. Pero hay un problema, que María Antonieta se niega a comportarse como una estatua viviente. A sus 15 años tiene la osadía de moverse con libertad por aquellos salones sagrados. Corre por los pasillos, juega con sus cuñados adolescentes, se ríe a carcajadas. Es, en palabras de la corte, bueno, la corte estaba escandalizada. Bueno, era una adolescente. Efectivamente, es que tenía 15 años, claro. ¿Eh? ¿No? Y la corte decía, es una bestezuela silvestre. Es que es muy fuerte. O sea, es que me encanta, de verdad, que el libro está tan completo, tiene tantas cosas. Y el carácter del rey, pues claro, los 7 años de fracaso, ¿vale?, moldearon a Luis para siempre. O sea, ya lo que le faltaba. Si ya hemos visto la primera definición que Luis no era muy espabilado, no, pues 7 años de esta vergüenza que para los hombres, si ya lo es ahora, pues tú imagínate. Pero tú dime a mí, en 1700. Podía mantener relaciones sexuales, que lo guay. Ya, pero como él no las había vivido, pues no... ¿Sabes? Era que no... Y no le picaba y no tenía curiosidad. Eso creo que, o sea, en algún momento lo voy a comentar, pero por si acaso lo comento, él nunca tuvo interés en nadie físicamente. O sea, solo en María Antonieta y porque se la pusieron. Pero nada de interés romántico, no tuvo ningún amante ni nada, nunca. Pero y no es que digas, igual le gustaban los hombres, no, nada. O sea, era más tirando a sexual. Sí, bueno, tiene unos comportamientos que vamos a ir viendo que son bastante particulares. El caso es que, bueno, que los 7 años de fracaso pues moldearon a Luis para siempre y se vuelve un hombre incapaz de tomar decisiones, paralizado por la vergüenza y huye de cualquier confrontación. En lo privado y en lo público le falta voluntad. Sabe que todo el palacio conoce su desgracia, así que desarrolla un mecanismo de defensa, ceder a todos los caprichos de María Antonieta. Cada vestido carísimo, cada joya, cada locura, todo aprobado. Es su forma de pedirle perdón por ser, bueno, pues por ser él, básicamente. Yeah. Es como, él no sabía cómo contentar a su mujer, con lo cual lo hizo desde lo material.
Y así, con desesperación, los ministros ven cómo el poder del reino va cayendo en manos de una jovencita de 19 años ya por aquí. Vamos a ir saltando en cosas de tiempo, ¿vale? O sea, Vale, eso. me gusta eso. Vamos a ir ahí, pim, pim. De 19 años que no tiene ni idea de gobernar, pero sí de gastar dineritos. Pero María Antonieta se siente sola en la corte de Versalles, ¿no? Entonces, porque mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué hace María Antonieta en sus noches vacías si no está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, ¿no? Pues huye, se refugia en amistades femeninas intensas, en coqueteos inocentes con caballeros, en obsesionarse con su apariencia y sobre todo en la diversión frenética, cosa que conocemos mucho de Antoinette, ¿no? Es que Antoinette. Noches y noches escapa del lecho conyugal donde su marido ronca plácidamente y se arrastra por bailes de máscaras, salas de juego, cenas en compañías cada vez más dudosas. Vuelve a las 4, a las 5 de la mañana, cualquier cosa con tal de no pensar. Pero hay momentos en que la máscara se cae. Cuando su prima, la duquesa de Chartres, que no sé si se pronuncia así. Bueno, en estos capítulos quiero que sepáis que las pronunciaciones las hacemos como podemos. Efectivamente. Porque el ruso y el francés mal. No son nuestra segunda lengua. No lo son. Sí. El caso es que su prima, ¿vale? La duquesa, da a luz a un niño muerto, ¿vale? Esto Ay, ocurre, pobre. sí, pobre. Esto ocurre también en esa época, es bastante... Sí. Y María Antonieta le escribe a su madre con un grito del corazón en la carta, le pone: por muy espantoso que tenga que ser eso, quería por lo menos haber llegado hasta ahí. Jolín. Mi pobre. Claro, vamos a pensarlo un momento, ¿no? Estás en un país extraño, en un palacio inmenso y hostil con la corte francesa, sin amigos verdaderos, sin familia, sin nada de lo que fuiste. Claro, la miran y la juzgan constantemente. Esa es la austriaca. Y le quitaron todas sus pertenencias, ¿sabes? O sea, es Sí, una no tenía niña... nada, ¿eh? Claro, es una niña que le han dicho: tú vas No, y a ser aparte reina que de Francia. la forma en la que lo has dicho al principio, ¿cómo era? Dársela. Sí, dársela. Toma, para ti. Toma, para ti. Es que ya con eso... que vale, que igual en esos tiempos, perteneciendo a la monarquía, tú sabías que eso era normal, pero que tú sepas que eso era lo normal no significa que tú no te sientas como una moneda de cambio diciendo... Claro. ¿Por qué? De hecho es muy fuerte porque cuando deciden casar esto es un poco un coti. Bueno, cuando deciden que la van a casar con el delfín, la madre de María Antonieta se da cuenta de que no le ha prestado nada de atención y que no está nada instruida para ser reina de Francia. Y tiene que darle clases súper rápidas de todo, de francés, claro, en plan de francés, de bailar, de comportarse, y es que al parecer María Antonieta yo creo que tenía déficit de atención, tía. O sea, porque todo el mundo dice que no se centraba en nada, que cambiaba, que se iba, se dispersaba con mucha facilidad, que, ¿sabes? Es como le tenía mucha hiperactividad también, entonces yo creo que tenía un poco hiperactividad con déficit de atención, ¿sabes? Y que también se esperaba de una muchacha de 15 años que se comportara como una persona madura, de 25, no sé, es que claro, antes no vivían lo mismo que ahora, entonces entiendo que la madurez se alcanzaba en otro momento, sí, pero que es que era una muchacha, era una adolescente. Efectivamente, entonces... Sin su familia y sin sus cosas. Sí, efectivamente, sin nada, y en una corte extraña como es la de Versalles, que es muy concreta a nivel histórico, siempre se habla que la corte de Versalles, pues que telita marinera, ¿no? Entonces quizá toda esa diversión desesperada no era más que la forma de una chica de 19 años de no volverse loca. Entonces nada, hagamos un repaso por la agenda de María Antonieta, ¿vale? La vida diaria de una reina, que ahí todavía no es reina, ahí es delfina. Get Ready With Me. Eso es. De María de la Antonieta. Si Antoinette fuera una influencer, esta sería su rutina que encontraríamos en su TikTok. Cuéntame. Su rutina en Versalles es un desfile interminable de rituales vacíos. A las 10 despertar y vestirse ante toda la corte. Sí, literalmente ante docenas de mirones, ¿vale? ¿Motivo? Es que todo lo tenían que ver. Es que esto, si no me equivoco, fue el rey Sol el que marcó todas estas normas de etiqueta que se harían en la corte. O sea, es una cosa loquísima. Es que el rey, claro, es que tenemos que hacer un capítulo del rey Sol. Y te llevan las manos a la cabeza. Pero claro, efectivamente. Bueno, pues despertar y vestirse ante toda la corte. A las 11, misa, obligatoria y aburrida. A las 12, comida pública, comer mientras la gente te observa masticar. Que bueno, que Antoinette comía muy rápido, por lo visto. ¿La corte eran nobles? O sea... Sí, eran nobles que vivían en Versalles porque se Versalles. llevaron toda la corte de París a Versalles, porque esto es porque Luis XIV, el rey Sol, cuando
ordena construir Versalles, Versalles solo era como un pabellón de caza, era pequeño, pero como él tenía miedo de estar en París porque había habido como unas revueltas, ya no sé qué, se trasladan al pabellón de caza y como era en el único sitio donde él se sentía seguro, pide que se haga un palacio allí en Versalles y además quiere que represente lo alto que es Francia al mundo entero. Y hace la sala de los espejos y todo, es que es una maravilla, o sea, es que la historia de Versalles es que Hola, me llamo el rey Sol Narciso. básicamente, o sea, de hecho creo que era el Leo de signo del zodíaco, no nos sorprende. O sea, maravillosa esa historia, me encanta. En fin, el caso es que a las 14:00 tiene visitas obligadas a las tías del rey, ancianas amargadas que la odian, ¿vale? A las 16:00 peinado ceremonial, 2 horas de tortura capilar. A las 18:00 más visitas protocolarias, a las 19:00 juego de cartas, a las 21:00 cena y a las 23:00 esperar al rey echada en un canapé hasta que llegue a dormirse. Mi pobre. ¡Ostras! Día tras día, semana tras semana, año tras año, esto es una rutina de una reina en Versalles. Pues normal que estuviera mal de la cabecita. Hombre, claro, la Antoinette se aburre soberanamente, literalmente. Pero bueno, es eso o pasar hambre, enfermedades... Efectivamente, o sea, ella estaba muy bien. Campo, Yo se la cambio, ¿sabes? O sea, yo le cambio la vida tranquilísimamente. Y ese aburrimiento será el origen de todo lo que viene después, ¿vale? Entonces, sus únicos momentos de diversión son con los hermanos menores de Luis, los condes de Provenza y Artois, de 14 y 13 años. Con ellos puede ser ella misma, hacer bromas tontas, disfrazarse, representar comedias en secreto, pero todo tiene que esconderse rápidamente cuando se acerca Madame Etiqueta, que es la que se encarga de que María Antonieta haga todo lo que tiene que hacer. Entonces ella le llama Madame Etiqueta. La señorita Zotermen. Sí, es la condesa de Noailles, pero le llama así. Entonces, bueno, mientras tanto, el rey Luis XV, ¿vale? Que todavía sigue vivo, recordamos que María Antonieta es delfina, pues Luis XV, el abuelo, está al final de su vida. Harto de gobernar, solo quiere tranquilidad y placeres. Deja que todo se vaya al garete. Y así el destino de Francia empieza a caer en manos de 2 adolescentes, uno tímido y sin carácter, la otra vivaracha y eléctrica. Mal empezamos. O sea, es que ya para empezar ya había un rey que no estaba ejerciendo de rey y que lo único que estaba haciendo era tener noches de locura con la Dubarry. Dubarry era su amante, una señora que era, vamos, la más querida, la favorita, y este señor ya estaba esperando a morirse. Entonces ya había muchas cosas que estaban por hacer. Le daba todo igual, él dijo, como yo ya no voy a estar aquí, pues ¿para qué me voy a esforzar, no? En formar al futuro monarca. Efectivamente, y encargarme de que todo vaya país, bien. No, y no solo eso, que empieza a dejar ahí bufos y de todo, ¿sabes? Esto es la mítica, ¿no? Entonces, bueno, ya lleva unos años María Antonieta aquí en Versalles y entonces el 7 de junio de 1773 María Antonieta comete su primera travesura seria. Desde que llegó a Francia le han puesto 1000 trabas para que no haga su presentación oficial en París. Es una cosa bastante curiosa. La corte de Versalles desconfía de la capital y prefiere mantener a la futura reina encerrada en su burbuja dorada. Pero María Antonieta, que ya está hasta el moño de tanta prohibición, pues ya va directamente a ver al rey Luis XV y le pide permiso. Y el viejo rey, sorprendido por su descaro, acepta y fija fecha para el 8 de junio. El 8 de junio de 1773 será la presentación de María Antonieta al pueblo de París. Pero ella no está satisfecha con eso. Quiere su pequeña venganza contra los que la han estado controlando este tiempo. Así que se escapa. La noche del 7 convence a su marido y a su cuñado para hacer una excursión secreta. Tarde por la noche, disfrazados y con caretas, se escapan al baile de la ópera en París. La ciudad prohibida. A la mañana siguiente aparecen muy formales en la primera misa como si nada hubiera pasado. Nadie sospecha nada. Claro, de empalme. Efectivamente. Primera victoria de María Antonieta contra la odiada Etiqueta. O sea, el empalme lo inventó la Antoinette. La Antoinette. Y escúchame, que antes iban en carroza, o sea que yo no me acuerdo, lo vi, pero no sé si eran 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, Versalles, París. Yo me los imaginaba en plan de, ay, hemos perdido el carruaje. Hemos perdido el carruaje. Pues vamos andando. Claro, que yo creo que... Campesino, súbeme a tu asno. Así... Llévame. Y llévame, tú no sabes quién soy yo. Cógeme la mula blanca. En fin, claro, que creo que además para que fueran más rápido, creo que cuantos más caballos lleva un carruaje, como que igual viene de ahí lo de los coches, lo de cuántos caballos tiene un coche, igual viene por ahí. No, si alguien lo sabe, nos lo puede decir. Y si no, pues como somos tan frikis, pues lo investigaremos y os lo diremos en algún capítulo. Eso es.
Así que, ¿vale? Continuamos con que pues María Antonieta ya empieza ahí con una noche de aventura en París, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo reacciona el pueblo ante esta presentación de María Antonieta en público, ¿no? Bueno, la verdadera sorpresa llega al día siguiente, en su presentación oficial. El recibimiento del pueblo parisino la deja completamente abrumada. Emocionada, le escribe a su madre: «Jamás olvidaré lo que viví el martes. No fueron los honores lo que me impresionó, sino la ternura y el ardor de ese pobre pueblo que, a pesar de los impuestos con los que está abrumado, se sentía transportado de alegría de vernos». En las Tullerías había una multitud tan inmensa que durante 3/4 de hora no pudimos avanzar ni retroceder. Qué dicha es poder conquistar tan fácilmente el afecto de la gente. Y sin embargo, nada hay tan precioso. Lo he comprendido bien y jamás he de olvidarlo. Pues qué irónico, ¿no? Y qué terriblemente irónico que esta joven de 18 años, ingenua y conmovida, no puede imaginar que 20 años después ese mismo pueblo estará gritando por su cabeza. Es que el pueblo no es tonto. No. Es tonto. A veces sí, somos tontos hasta que llega un momento que alguien dice, igual estamos siendo muy tontos, podemos hacer algo, y nos volvemos revolucionarios muy extremistas. Y es que ya lo vamos a ver luego, que nos andan con fácil tonterías. que es no tener que llegar a eso. Pero... Ya. Y entonces, bueno, aquí comienza el problema, ¿no? María Antonieta se enamora de París. Ha descubierto que fuera de Versalles, con sus reverencias mecánicas y sus intrigas envenenadas, existe un mundo vibrante donde se puede ser libre. Puede sumergirse en la multitud y desaparecer. Puede vivir su propia vida. Así que empieza a escaparse regularmente, 2-3 noches por semana. Ópera, teatro, bailes de máscaras, salas de juego. Lo que más le fascina son los bailes de la ópera, porque el disfraz le permite una libertad prohibida. Con el antifaz puesto puede gastar bromas que serían impensables para una delfina de Francia. Pero, y esto es importante, jamás penetra en una casa burguesa. Jamás asiste a una sesión del Parlamento o de la Academia. Jamás visita un hospital, un mercado, una escuela. Ni una sola vez intenta conocer cómo vive realmente su pueblo. Ya, Le gusta la fiesta, el glamour y todo eso, pero ya está. María Antonieta permanece siempre dentro del círculo brillante y estrecho de los placeres mundanos y cree que basta con sonreír indolentemente a las aclamaciones de las masas para ganarse su amor eterno. Pues qué equivocada estaba. Qué equivocada. De hecho, en una de esas fiestas conocí a un chico, que luego hablaremos de ese chico. Vale. A los 18 años, la reina del rococó María Antonieta se siente lista para vivir, quiere aventuras, quiere amor, quiere algo. Pero la política la ha encadenado a ese marido torpe con quien ni siquiera ha podido consumar el matrimonio. Y como no ha descubierto todavía su corazón, ni hay nadie a su alrededor digno de ser amado, esta muchacha hace lo único que puede, se enamora de sí misma. Y a cuanto más la admiran, más quiere ser admirada. Es un círculo vicioso y adictivo. Entonces, la diversión empieza a tener una fecha de caducidad, o así debería haber sido. El 27 de abril de 1774, el rey Luis XV sufre un desmayo repentino durante una cacería. Vuelve a Trianon, su palacio favorito, quejándose de un dolor de cabeza insoportable. A la mañana siguiente la alarma es total. Lo trasladan urgentemente a Versalles, porque, atención a esto, incluso la muerte tiene que obedecer la etiqueta. Y un rey de Francia solo puede morirse en su lecho oficial del Palacio Real. Morirse en Trianon sería un escándalo protocolario imperdonable. Por la noche, alguien descubre en su rostro unas manchas rojas inconfundibles. La viruela. La palabra corre como un veneno por el palacio. Es una sentencia de muerte. María Antonieta y Luis esperan en una estancia apartada, nerviosos sin saber qué hacer. De repente escuchan un ruido extraño que se acerca, un murmullo que crece, que ruge, que atraviesa sala tras sala como una ola imparable. El rey ha muerto, viva el rey. La multitud de cortesanos abandona en masa las habitaciones del difunto y corre hacia los nuevos soberanos. Es el momento más brutal y sincero de la monarquía. El poder cambia de manos en un segundo. A rey muerto, rey puesto. Correcto. María Antonieta sale de aquella habitación convertida en reina de Francia. Tiene 19 años. En las calles, el pueblo los aclama con júbilo delirante, como si con el viejo rey hubiera terminado toda la miseria y con los nuevos monarcas comenzara un mundo nuevo. Orgullosa y sin avergonzarse de su orgullo, María Antonieta abraza su destino. Le escribe a su madre:
Aunque Dios me hizo nacer en la alta posición que hoy ocupo, no puedo menos que admirar a su providencia, que me ha escogido a mí, la más joven de vuestros hijos, para el más hermoso reino de Europa. Ella humilde. Súper humilde la tía. Pero hay una persona en toda Europa que no comparte el entusiasmo, su propia madre. La emperatriz María Teresa, que ha gobernado durante 30 años agotadores, conoce el peso real de una corona y conoce las debilidades de su hija. Escribe angustiada al embajador: estoy muy apenada y aún más preocupada por el destino de mi pobre hija. Su destino será magnífico o desdichado, nada intermedio. Es tan joven, tan frívola, jamás hubo en su pecho aspiración alguna hacia nada serio. Creo que sus mejores días ya han terminado. Su madre ya la conocía mucho. Efectivamente, Hizo cuánta spoiler, razón. hizo spoilers. Sí, Su la madre María hizo Teresa spoiler. lo sabía todo ya. El nuevo rey de Francia camina por los brillantes pavimentos de Versalles como un oso torpe. Pesado, balanceando los hombros, tropezando con su propia espada, no sabe bailar, no sabe jugar a la pelota. Cuando intenta caminar rápido se tropieza con sus propios pies. Pero este señor... Sí. Luis XVI no es tonto ni limitado intelectualmente, ojo, pero está paralizado por una timidez enfermiza. Incluso en la víspera de su ejecución, 20 años después, sus dos grandes pilares permanecerán intactos, el sueño y el apetito. Nada puede espantarle, pero tampoco nada puede entusiasmarle. Podría ser él perfectamente, ¿eh? Lo del sueño y el apetito. Él no perdió eso Lo de la antes de... torpeza, bueno, a veces. Es que era como muy vergonzoso, era muy tímido, estaba muy ensimismado todo el rato. Entonces... Yo mime conmigo. Efectivamente. No tiene voluntad propia, solo sabe ceder, solo sabe hacer lo que quieren los demás, porque él mismo no quiere nada excepto que lo dejen en paz. Pero María Antonieta es todo lo que a él le falta, quizá en exceso. Tierna, esbelta, graciosa, encantadora, juguetona, coqueta, con 19 años se convierte en la diosa viviente del rococó, el centro absoluto de la moda y el gusto. María Antonieta ama el movimiento, la agitación, el cambio constante. Permanecer sentada, escuchar, leer o reflexionar son para ella torturas intolerables. Su naturaleza caprichosa rechaza cualquier esfuerzo intelectual, solo quiere juego, facilidad, diversión, nada que pueda producir tristeza o aburrimiento. A medianoche, cuando Luis XVI se va a dormir como un bebé, es cuando María Antonieta comienza a brillar de verdad. Hoy en una sala de juego, mañana en una de baile, pasado en la ópera, siempre en movimiento, nunca quieta. Sus horarios no coinciden en ningún punto, son dos planetas en órbitas opuestas. Pero curiosamente, entre ambos existe afecto. No es un amor romántico ni apasionado, pero del matrimonio diplomático surge poco a poco una auténtica camaradería, una convivencia mansa y afectuosa, más de lo que se puede decir de la mayoría de los matrimonios reales de la época, la verdad. Por lo menos no se tiraban cosas a la cabeza, ni nada de eso. Nada de eso. Luis la ama a su manera torpe y silenciosa y ella lo aprecia y lo protege. No es la gran historia de amor del siglo, pero es algo genuino. Y eso hace que todo lo que viene después pues sea aún más trágico. Para María Antonieta, con sus 19 años irreflexivos, ser reina significa una sola cosa: ser la mujer más elegante, más admirada, más coqueta y, sobre todo, la más divertida de toda la corte. Y a su pueblo que le den morcillas. Básicamente. Cada mañana comienza el ritual sagrado de la moda. Tiene que elegir entre 12 trajes de gala por estación, 12 vestidos de fantasía, 12 trajes de ceremonia y todos los demás que va acumulando cada año. La divina Mademoiselle Bertin, su modista personal, aparece 2 veces por semana para crear con ella nuevas modas cada vez más extravagantes. O sea, vamos a ver, Shane no tenía nada que hacer al lado de esta señora. No, desde luego que no. Después llega el momento del peinado. El célebre Leonard viaja cada mañana desde París para construir auténticas arquitecturas capilares, torres de cabello de casi 1 metro de altura, adornadas con plumas, flores, cintas, barcos de miniatura y escenas pastorales. Pero... Sí, has oído bien, barcos en el pelo, tía. O sea, Pues menos mal que lo del Titanic pasó después. pues menos Porque mal, si no le hace todas las escenas del Titanic en Pero, el escúchame, pelo. Eso, obviamente entiendo que utilizaba pelo falso. Eran pelucas fijo. O sea, eran pelucas fijo, la mayoría le ponían como... O sea, le hacía una falla en la cabeza. Básicamente le hacía una falla en la cabeza. Podéis buscar las fotos en internet porque están los dibujos de todo esto, es muy fuerte, es muy fuerte. Que te caes, Luna.
Yo esto luego lo necesito buscar. Ahora no, porque si no... Pero es muy fuerte, sí. Necesito buscar esto. Es que es heavy. Mientras tanto, desde Viena, su madre bombardea con cartas cada vez más desesperadas. Le reprochan los gastos absurdos en joyas, las deudas crecientes, la venta apresurada de diamantes para pagar caprichos. Le recuerda que el rey es modesto y popular, así que todas las críticas caerán sobre ella. Le suplica que abandone esas frivolidades antes de provocar su propia ruina. María Antonieta lee las cartas, suspira, promete cambiar y sigue exactamente igual. Pero los vestidos y las joyas solo cubren la mitad del día. ¿Cómo conseguir más dinero cuando ya te lo has gastado todo? Pues el demonio ha inventado un paraíso para los aturdidos, el juego. Que la tía... es que alucinas. Antes de María Antonieta, el juego en la corte era un pasatiempo inocente. Con ella se transforma en una pasión destructiva. Introduce el faraón, que es una especie de ruleta, ¿vale? Y ella tolera que se monten mesas clandestinas cargadas de oro. Alrededor suyo prosperan taúres tramposos y vividores. Juega noche tras noche hasta el amanecer, pierde fortunas, las vuelve a ganar, las vuelve a perder. Y luego están los bailes de máscaras, su otra gran adicción, que le permite gozar del placer doble de ser reina y al mismo tiempo, bajo el antifaz, dejar de serlo, ser anónima, ser libre. Cuando su madre le recrimina su comportamiento, María Antonieta responde con una confesión desarmante. ¿Qué quiere que haga? Tengo miedo de aburrirme, madre. Ay, la madre que la parió. Esa frase la define perfectamente. Toda su vida es una huida frenética del aburrimiento, del vacío y de sí misma. Es que claro, tú te llevas las manos a la cabeza cuando dices, no, es que le cortaron la cabeza a esta gente. Tú dices, ¿tú sabes esta señora que de lo único que se preocupaba era de todo esto y su pueblo estaba pasando las canutas? Y pagando unos impuestos. Que alucinas, sí. Pero es pues normal que se te vaya la cabeza de esa forma. Sí, sí. Bueno, es que claro, es normal que te la corten, claro, la cabeza, es que vaya tela. En fin, el siguiente capricho de María Antonieta es el Petit Trianon. Luis se lo regala sin resistencia. Pues el Trianon, te cuento yo, cuando tú vas a ver Versalles, aparte de los magníficos jardines que tiene, hay un palacete, que es el Trianon, que es un palacete más pequeño, que está a unos cuantos kilómetros de Versalles, ¿no? Es un palacete pequeñito, que no recuerdo bien, pero si no me equivoco se construyó o para una de las amantes de Luis XIV o algo así, o sea, algo de amantes, ¿no? Uh-huh. Entonces pues María Antonieta dice, pues yo quiero el Trianon para mí. ¿Vale? Entonces Trianon se convierte en su refugio sagrado lejos de la prisión de Versalles. Allí no hay etiqueta, no hay ceremonias, no hay cortesanos murmurando, solo un círculo íntimo de favoritos. Puede vestirse con muselinas sencillas, pasear por jardines y jugar a ser campesina. Es que vas a flipar con lo que te voy a contar ahora. Por su orden, construyen el Jameau, que es, no sé cómo se pronuncia, Jameau. Vamos a decir Jameau. Sí. ¿Qué es eso? Esa palabra que no sabemos decir, pues básicamente es un pueblito falso. Hogsmeade. Sí. Hogsmeade, perdona que no lo he dicho mal. Cabañas pintorescas, un molino decorativo, animalitos limpios y perfumados, una granja de juguete que cuesta una fortuna al tesoro real. María Antonieta juega allí a ordeñar vacas en cubos de porcelana de Sèvres, por supuesto, claro, no vayas tú a pensar que lo está haciendo en un cubo de... No. Y a recoger huevos de gallinas que viven mejor que la mayoría de los franceses. Seguro que sí. Mientras Versalles se vacía y pierde su antiguo esplendor, Trianon se convierte en el nuevo centro del poder y quien quiera algo de la reina tiene que pasar por allí. Y aquí entran los Polignac. Esto es una familia. En torno a ella se forma... ya pensaba que iba a ser una moda nueva. Cerdos vestidos de no sé qué. Bueno, pues casi. Joder. En torno a ella se forma una nueva sociedad íntima y exclusiva, y en el centro absoluto está la familia Polignac. La ascensión de esta familia es meteórica y escandalosa. Absorben honores, pensiones y riqueza a costa del Estado. La condesa de Polignac se convierte en la favorita absoluta de la reina. ¿La quiere María Antonieta? Sí, con toda sinceridad. ¿La utilizan los Polignac a María Antonieta? Por supuesto. Pero la reina está tan sedienta de afecto genuino que prefiere el engaño a la dulce, o sea, el dulce engaño a la soledad. Uh-huh. Este círculo cerrado y excluyente despierta un resentimiento brutal. La vieja nobleza, apartada de los favores, hierve de odio. El país entero empieza a murmurar. Y desde Viena llegan advertencias cada vez más graves. Su hermano José II viaja personalmente a París y le habla con claridad brutal. Le dice que su vida es una frivolidad insostenible y deja caer una palabra todavía incomprendida pero profética. La revolución será cruel si no se la previene.
María Antonieta escucha, asiente, promete cambiar y no cambia nada. Voy a parar aquí, ¿vale? Pero os digo que después de cuando va José, Nuestro amigo José. El José es cuando ya han pasado los 7 años y por fin, tras esta visita, el rey decide hacerse la operación que le toca. Y entonces ahí las cosas van a cambiar. A ver si dejándola preñada se me tranquiliza. Se está quieta la muchacha. Pues a partir de ese momento las cosas cambiarán. O sea que yo os dejo aquí que la Antoinette se ha construido una granja en el Trianon y no viste ya con los corpiños más destacados de Francia, sino que lleva... Efectivamente, es como si fuera como va vestida de campesina. Va de campesina. O sea, y podéis buscar porque hay cuadros que la retratan así. Pues mira, dejamos a la Antoinette, vale, y nos vamos con la familia Romanov. Ay, cuéntame, por favor. La familia Romanov, que es que, mira, es que tú vas escuchando cosas de las familias reales y es que todas son iguales. Ya. ¿Vale? De la historia no aprenden, porque como no estudian, como no hacen nada, algunos sí, otros no, pero digamos que la estupidez se va pasando de generación en generación y entre todos al final tienen que ver los unos con los otros. Claro, es que se les olvida que existe un pueblo fuera de los palacios, ¿no? Yo creo. No, se la pela. Se la pela. Bueno, pues nos vamos con los Romanov y aquí vamos a darle, bueno, Bruma está juguetón, vamos a darle un toquecito un poco más oscuro. Pues nos vamos a Rusia. Que me gusta. Y Rusia, que hace frío, pues yo he dicho, vamos a darle un toque más oscuro. No es que Rusia sea oscura, ¿vale? Pero es que hace frío. Para mí en contraste con los colores pastel de la María Antonieta en Versalles, sí, y los dorados, ¿no? A mí se me da como más vasto. Vale. Pues dentro de mi mucosidad voy a intentar narrar esto lo más profesional posible. Muy bien. ¿Vale? Por favor, no me lo tengan en cuenta. Imagina crecer en un palacio, pero no poder abrir una ventana sin permiso. Imagina ser una de las familias más famosas de Europa y al mismo tiempo una de las más odiadas por su pueblo. Hoy os voy a hablar de la caída de la familia Romanov, Nicolás el Sangriento, el zar de Rusia y la emperatriz Alexandra Fyodorovna. Las 4 hermanas que nunca fueron suficientes para el trono de Rusia y su hermano, un niño enfermo que sostenía un imperio entero. Una fantasía que terminó atrapada entre el amor, la fe y una historia que no tuvo piedad. Aunque poca piedad puede tener un pueblo sumido en la represión, pobreza, guerras y un líder incompetente. Para poder comprender bien toda esta desgracia, toda esta historia, hay que poner mucho en contexto. Recapitulamos. En 1894, Alejandro III, emperador de Rusia, muere a los 49 años. Su hijo Nicolás, de 26 años, sube al trono. Un joven educado, amable, impecable en modales, pero totalmente inexperto en gobernar un imperio enorme. Nicolás tenía algo que no se aprende en los libros: determinación y cabezonería. No sabía cómo, pero iba a mantener la autocracia a toda costa. Básicamente, creía en su poder divino y todos los derechos que le otorgaba esa mano de Dios. Y si reinas desde ahí, Nicolás, pocos amigos vas a hacer. Pocas semanas después de la muerte de su padre, contrajo matrimonio con Alexandra Fyodorovna. Te aviso ya, tiene menos seguidores que un Lannister. Alexandra, antes de ser Romanov, su nombre era Alix. Vivía en Hesse, Alemania. Allí creció con 4 hermanas, Victoria, Ela, Irene y Alix, las hijas de la princesa Alice y nieta directa de la reina Victoria de Inglaterra. No vivían rodeadas de lujo desbordante y su madre creía en algo casi revolucionario para la realeza del siglo XIX: educar a sus hijos con disciplina, valores y cariño real. Igual no quería que le pasara lo mismo que a María Antonieta. Puede ser. Alice llevaba la casa con un presupuesto ajustado para ser la realeza, esto hay que tenerlo en cuenta. Vale. Educaba personalmente a sus hijos y hacía un trabajo social, porque según ella una princesa debía servir, no solo posar. No como la Antoinette. Es que la Antoinette. Es que fuerte. Es que la Antoinette. Pero la tragedia llegó pronto. Murieron 2 de sus hijos y poco después ella misma.
Para Alix, la más pequeña, aquello dejó una marca profunda. Su madre no solo la educó, le dejó una brújula moral y una idea peligrosa para una futura emperatriz. El amor familiar está por encima de todo. Alix no estaba destinada a un gran matrimonio hasta que conoció a Nicolás Romanov, heredero del Imperio ruso. Fue un flechazo de esos bien intensos y políticamente inoportunos. Ella dudaba. Rusia era otro mundo, otra fe, otro idioma, otra forma de vivir y de mandar, pero aceptó. Y así Alix de Hesse murió simbólicamente para nacer como Alexandra Fyodorovna, emperatriz de Rusia. Madre mía. Sí. Alexandra llegó a San Petersburgo con una idea muy clara. Quería ser esposa y madre, no un icono público. Spoiler, Rusia no la iba a querer. En Rusia una zarina tenía que ser visible, sociable, brillante, y Alexandra odiaba todo eso. Hablaba mal francés, el idioma cool de la corte. Vale. Se sentía juzgada, observada, y cada aparición pública era un suplicio. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, replegarse hacia adentro. Ay, pobre. Se refugió en su marido y más adelante en sus hijos. Primero nació Olga, el 15 de noviembre de 1895, luego Tatiana, el 10 de junio de 1897, después María, el 26 de junio de 1899 y finalmente nuestra conocida Anastasia, el 18 de junio de 1901. 4 niñas sanas, inteligentes. ¿Y todas en junio, tía? Todas en junio, menos Olga. Ya, que es en noviembre, pero el resto, o sea, 9 meses atrás les encantaba ese mes. Yo digo, era el mes del amor. Igual en verano, yo creo que sí, yo Claro. creo que sí. Y decían, bueno, pues celebramos todo, en verano nos vamos de vacaciones y Sí. celebramos todos los Es que claro, que juntos. nazcan Ya, ahí. pero ¿y qué hacemos con Olga, que nació en noviembre? Bueno, mira. A Olga que le pete. No, estos son suposiciones nuestras. Sí. Esto no era Sí, así. sí, sí. Bueno, eran 4 niñas sanas, inteligentes, muy unidas, pero no era suficiente para el trono. Vaya. Rusia quería un heredero varón, Madre mía, ¿eh? ¿cómo no? Qué pesados. Y cada nuevo embarazo que terminaba en niña era una pequeña decepción nacional retransmitida en silencio. Alexandra empezó a obsesionarse. Rezaba, consultaba sanadores, ignoraba los rumores y se encerraba más todavía en su vida de palacio con su marido. Sus embarazos no eran fáciles ni gozaba de buena salud durante ellos ni después de ellos. Que al pueblo ruso no le gustaba tener una forastera como zarina en un... que no le gustaba tenerla como zarina no era un secreto. Pero que el zar Nicolás II tampoco les gustaba mucho, tampoco era una sorpresa. Y es que él mismo se lo ganó a pulso. Éramos pocos y parió la abuela podría ser el eslogan para la cuenta atrás de la destrucción de la familia Romanov, básicamente. Antes de morir, Alejandro III, el padre de Nicolás, volvemos un momento atrás, le susurró algo a Nicolás II que cambiaría el rumbo del imperio en su lecho de muerte. Le dijo, escucha a White o Witt. Yo voy a pronunciarlo como Witt. Vale. Sergei Witt, me encanta lo de Sergei, me gusta ese nombre. Sí. Ministro de Hacienda desde 1892, un genio, un crack de la economía, era el tipo que podía equilibrar la autocracia con la industrialización rápida. Un hombre capaz de convencer a Francia, a Bélgica y al Reino Unido de que intervinieran en Rusia y financiar los 9.300 kilómetros de ferrocarril transiberiano, conectando Moscú con el lejano oriente ruso. Vale, por eso sale esto en la peli de dibujos de Anastasia. Bueno, pues yo cuando te cuente cosas vas a decir, esto salía en Anastasia. Oh. Sí. Bueno, pues gracias a él Rusia podía llevar sus productos hasta Manchuria y más allá con destino... vamos a entrar en guerra con Japón. Sí, China estaba débil, Japón hambriento de poder y Nicolás más hambriento de poder todavía. La propuesta de Japón de dividir Manchuria y Corea no convenció al gran zar, así que en febrero de 1904 los japoneses atacaron la flota rusa y el fervor patriótico ruso, que al principio parecía épico, pues se convierte en una frustración y en una humillación. Mal.
Para ese mismo año nace Alexei, el 12 de agosto de 1904. Seguimos con los cumpleaños en verano. Sí, seguimos. Madre. Y ahí el imperio dijo, uff, respiramos. Menos mal. Por fin alguien decente para heredar el imperio, que no solo nos dabas mujeres, Alexandra, por favor. Pero la alegría pues les duró poco, porque Alexei tenía hemofilia, una enfermedad hereditaria por parte de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra, que de hecho introdujo esta enfermedad genética en varias casas reales europeas. Una enfermedad silenciosa y mortal. Desde ese momento todo giró en torno al pequeño y el miedo se instaló para siempre en esa familia. Obviamente es que podía morir desangrado en cualquier momento. Ya, qué fuerte. Alexandra se volvió controladora y paranoica, cuanto menos. Dormía en el suelo con su hijo Alexei durante semanas cuando sangraba. Mientras otras familias reales cultivaban la distancia con ellos, los Romanov se metieron en una burbuja de amor y cuidado obsesivo que también los hacía vulnerables. El 9 de enero de 1905, Nicolás se enfrenta a su primer gran desastre interno, el Domingo Sangriento. Un sacerdote llamado Gregory Gapón organiza una manifestación pacífica en San Petersburgo para presentar al zar las demandas de los trabajadores. El zar prohíbe la manifestación, pero el pueblo confía en Nicolás. ¿Qué va a hacer? ¿Matarnos a todos? 400.000 personas se suman a la manifestación, pero los soldados abren fuego y acaban con la vida. He leído en unos sitios de 1.000 personas y en otros sitios he leído 200 personas muertas y 800 personas heridas. Sea como sea, una aberración, un domingo sangriento. El pueblo se quedó helado de fresa, mínimo común múltiplo. El divorcio entre el zar y el pueblo se huele desde Perú. Hasta yo lo huelo. Sí, se huele. Con esto. Sí. La revolución se desata, huelgas espontáneas, levantamientos, campesinos, motines en el ejército, miles de soldados, muchos de ellos campesinos, se rebelan contra sus propios oficiales. La autocracia parece a punto de derrumbarse. No tendremos esa suerte. Nicolás, acorralado, recurre a Witt, quien está apagando otro fuego negociando la paz con Japón. Madre mía. Y obliga al zar a firmar el Manifiesto de Octubre, que básicamente promesas de libertad, parlamento, constitución, bla bla bla, pero no es suficiente. Las huelgas continúan, manteniendo más tensión que en el juego del calamar entre el pueblo y la ciudad. Con el pueblo desesperado en busca de venganza se suma un nuevo personaje que genera más odio que el típico villano de una película coreana, que es Rasputín. Ojo, que esto da para spin-off, lo de Rasputín, pero yo os voy a hacer un resumen así nomás, vale. muy curioso de este señor. Genial. Gregory Yefimovich Rasputín, un muchacho siberiano con más frío que tú en la Filomena, vivía una infancia corriente, siendo un hijo de un campesino, hasta que le dio por probarlo todo y liarla muy parda. Hasta que un día se conoce, por lo que se cuenta, que un vecino le pilló robando madera y le dio un palizón que le dejó súper magullado. Este propio testigo dijo algo así como: se volvió extraño e imbécil. Sí. Me encanta. A mí me gustó mucho eso. Se volvió extraño e imbécil. ¿Cuánta gente conozco que se ha convertido en extraña e imbécil, eh? O sea, es una cosa. Me imagino que le dio una paliza a la pobre criatura y riéndonos aquí como si nos hiciera gracia. No, que no gusta el maltrato infantil. Pero es que cuando cuentan las cosas los historiadores también hacen una risa. Que pues se volvió imbécil. Parece ser que esta paliza para Rasputín fue como una iluminación siberiana. En 1897 peregrinó al monasterio de San Nicolás de Verkhoturi. Algo así, ¿vale? Vale. Allí conoció al hermano Makari, un joven asceta que se castigaba con cadenas. Pues si habéis visto Kill Bill 2, pues básicamente eso era como Pai Mei. Kill Bill 2, sí. Bill manda a Beatrix a un templo de estos, que está Pai Mei, para que la entrene. Pues básicamente hizo esto Rasputín. Fue algo de esto hizo Rasputín. Madre mía. Con este señor, básicamente.
Bueno, la visita cambió a Rasputín. De semianalfabeto fiestero pasó a un hombre de oración intensa. O sea, pasó de ser no sé qué a ser yados. Y no, o sea, esto ya es comparativas contemporáneas. Y no estamos hablando de simples rezos de domingo. Su fama creció tan rápido que su casa se llenó de fieles que cantaban y le escuchaban glosar la Biblia en un establo convertido en capilla improvisada. Esto a mí me recuerda a Charles Manson. Estaba pensando lo mismo, tía. O sea, estaba pensando en Charles Manson también. Todo se repite. Qué fuerte. Pero ojo, que la reputación de santidad de Rasputín no era exactamente pulcra. Había rumores sobre sus prácticas sexuales con sus fieles y que pertenecía a la secta, yo lo voy a llamar Ilitsi, una especie de grupo místico que mezclaba flagelación, danzas nocturnas y bueno, algo parecido a lo que hoy llamaríamos pues, las fiestas privadas de Puff Daddy. Qué fuerte. Estos rumores hicieron que la Iglesia desconfiara, obviamente. Los historiadores todavía debaten si fue sectario o solo adoptó algunos elementos de sus rituales pues, que a Rasputín le interesaban, como por ejemplo la sexualidad. Lo cierto es que nadie dudaba de que era un tipo cuanto menos peculiar. Vamos, es la mejor palabra que le pueden decir. O sea, en 1903 Rasputín llegó a San Petersburgo. Un tren de primera clase. Para entonces su fama lo precedía. Conmovió a jerarcas de la Iglesia Ortodoxa por su aparente sencillez y su sinceridad. Y fue a finales de 1905 cuando un par de princesas groupies de este señor, de sus milagros, pues presentaron al sacerdote a la familia Romanov. ¡Ostras! Hasta el apuntador sabía que la familia real estaba en crisis por la enfermedad de su hijo menor, ya que cada caída, cada golpe, cada rasguño podría ser mortal para Alexei. La madre, aterrada, necesitaba un milagro. ¿Quién fue ese milagro? Nuestro amigo Rasputín. Rasputín Se convirtió en un milagrín. Se convirtió en un milagro. Muy bien. Ojo que estaba ahí Ojo. en el guión. Imponía las manos, rezaba y Alexei se recuperaba. La fidelidad de Alexandra hacia él se convirtió en algo absoluto, casi religioso. Y de pronto, un simple campesino siberiano se volvió el hombre más influyente de la corte y esto no gustaba al populacho. Qué fuerte. Sí. Pero claro, no todo eran rezos y milagros. Rasputín bebía como un vikingo, tenía aventuras que la aristocracia nunca olvidó y se convirtió en el blanco de los escándalos. Sus enemigos eran muchos, antiguos aliados religiosos, miembros de la corte y hasta políticos que veían en él la encarnación de la corrupción de la monarquía, que también te digo, la monarquía no necesitaba a Rasputín para ser corrupta. La monarquía ya era corrupta. Claro. Ya O sea, está. esto no nos pilla por sorpresa, ¿verdad No, que no? no. Pues no. El Rasputín pues, fue la cabeza de turco. Un episodio de sangrado grave de Alexei en 1908 puso la guinda en el pastel. El monje lo salvó y a partir de ahí su influencia sobre Alexandra y por extensión sobre Nicolás y sus hijas fue total. Algunos rumores decían que tenía aventuras con las mujeres de palacio, aunque Alexandra no estaba confirmado de que también estuviera liado con la zarina Alexandra. Uy, eso yo también lo he escuchado, qué fuerte. Sí. Lo que sí es cierto es que Nicolás cerraba sus ojos ante las advertencias. Su prioridad era la felicidad de su esposa y la vida de su hijo. Y bueno, y esto pues aisló todavía más a la familia, la corte desconfiaba, el pueblo murmuraba, la imagen pública se deterioraba. Mientras tanto, las hermanas crecían en una burbuja de disciplina, religión y afecto intenso. Vamos, que se mandaban cartitas con este señor todo el rato también. Lo tenían, pues eso, pues era una imagen así, Sí. era el salvador. De Y la familia. dicen que había como algo un poco extraño también de él hacia las hijas, ¿no? Como que quizás se Sí, sobrepasaba. se sobrepasaba. Y de hecho, esto yo lo vi hace unos años, para esto no he buscado información, pero hace unos años vi una foto que yo no sé si esto es verdad, lo siento, pero El nepe de él el está, nepe de sí, este en un señor museo. está en un museo, pero Es muy fuerte. un nepe de 8 kilómetros. Ya, sí. Ya está, no voy a decir nada más. En fin.
Las duquesas pues, eran cercanas, sencillas y casi demasiado normales para ser hijas del zar. Pero todavía hay cosas que resolver fuera de palacio. En 1906 se inaugura la Duma. Pues básicamente una cámara baja popular, una cámara alta de nobles y eclesiásticos con leyes fundamentales que parecen más un espejismo que un cambio real. Diputados socialistas, liberales y revolucionarios encuentran allí un altavoz contra el zarismo y sus debates son encarnizados, tanto que el populista Partido Social Revolucionario, los marxistas del POSDR, bolcheviques y mencheviques, ven la Duma como el primer paso para derribar la autocracia. Spoiler voy a hacer, autocracia que querían derribar, pero que cuando ellos consiguieron el poder dijeron, un momento, que yo me puedo beneficiar de leyes y de cosas por estar aquí en el mundo, pues lo voy a hacer. Claro. El ser humano, cuando está en el poder, hija mía, corrupto siempre, es que no aprendemos. Nicolás sabe que de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Así que se pone más las pilas. Confía en Stolypin como gorila anti-bullying y lo nombra primer ministro que, decidido a reformar el país, habla con los manifestantes, debate con los radicales y aplica una represión brutal cuando es necesario. Entre 1908 y 1909 consigue más de 16.000 condenas, ojo, 3.600 ejecuciones. ¡Madre Cristo! Muchas. Pero también reforma la agricultura. Después de todas esas ejecuciones, reforma la agricultura, crea la propiedad privada para los campesinos, fomenta la escolarización obligatoria y busca construir una clase media rural que dé estabilidad al imperio. Básicamente de, mirad, voy a dar 4 cosas, pero no revolucionéis mucho, porque si no yo... Hasta que en 1911... tras 10 intentos de asesinato, un revolucionario acaba con su vida. 10 intentos, ¿eh? Sí. Con este señor muerto, Rusia camina entre la prosperidad económica y la descomposición política. ¿Cómo no? La producción industrial se duplica, el rublo es estable, el campo produce más, pero las huelgas, la agitación política y aspiraciones nacionalistas crecen sin control. ¿Cuál fue la grandísima idea del zar? Pues muy sencillo, meter a un pueblo destruido, agitado y sin estar preparado para luchar en la Primera Guerra Mundial. En 1915, Nicolás se va al frente para dirigir la guerra y deja a Alexandra al mando. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, las hermanas Romanov se hacen populares porque hacen algo totalmente inesperado. Olga y Tatiana se forman como enfermeras y atienden a heridos, ven amputaciones, limpian sangre por primera vez. El mundo entra en palacio para poder ser todos estos heridos atendidos y toda esta historia, y ellas pues salen de él, descubren lo que es la vida fuera de palacio y lo crudo que está. Pero Rusia se desmorona. Hay hambre, hay derrotas y revueltas, y mientras el país arde, la familia sigue encerrada en su lógica privada. Los ministros son unos incompetentes y la influencia de Rasputín hace que el descontento popular estalle. En 1916 la paciencia de todos llegó a su límite y uno de los pilares fundamentales de la familia desaparece sin dejar rastro. El príncipe Félix, primo del zar y recién casado con su sobrina, o sea, con una sobrina de Nicolás, con una sobrina de Nicolás, conspiró junto al gran duque Dmitri y el ultraderechista, con nombre totalmente impronunciable, Purishkevich, para acabar con Rasputín. Lo atrajeron a palacio. Bueno, esto que voy a contar, hay diferentes teorías de lo que pasó, entonces yo voy a contar las teorías. Una de ellas es que lo atrajeron a palacio con una promesa falsa y una vez allí le dieron pasteles de crema con cianuro, pero Rasputín sobrevivió. Según se cuenta, Rasputín se levantó y trató de huir hasta que le dispararon. Lo arrastraron a un coche y lo lanzaron a un río helado, que yo no sé si tú te acuerdas de la película de Anastasia, sí, la película de animación, sí, que Rasputín acaba muriendo cayendo al río helado. ¡Ostras, es verdad! Sí. Es verdad. En fin, todavía no se sabe muy bien las cosillas estas, porque hay muchas teorías. Sí. Su muerte
como su vida quedó envuelta en un misterio. Algunos dicen que fue quemado en un bosque, otros que terminó en los hornos de un instituto. Y mientras tanto, la zarina Alexandra seguía confiando en él. Y la monarquía rusa, marcada por la influencia del monje, se acercaba al abismo. Tras su asesinato, la familia queda destrozada, junto con esto, un aviso de Rasputín que rondará por la cabeza de los Románov hasta su último aliento. El día que yo caiga significará el final de vuestra familia. Hostia, tío, que encima dejó una amenaza, ¿eh? Y yo lo voy a dejar hasta aquí, que de hecho esta amenaza en la película de Anastasia, la de animación, la utilizan. Ah, sí. Al principio, cuando va Rasputín al baile y toda la Sí. historia, claro, por eso esta historia se cuenta como cada uno le da la gana, pero sí que es verdad que en la película de animación, al principio, estando en el baile, aparece Rasputín y cuando se lo intentan cargar, él dice algo así como, pues yo pongo una maldición sobre vuestra familia. Ah, es verdad. Y es que si yo caigo, vosotros vais a caer conmigo. Vuestra Es verdad. maldición va a ser es que vuestra familia va a caer. Pues básicamente aprovecharon esta frase que estoy diciendo, que en teoría la dijo él, pero se la dijo no como una amenaza a ellos. Ya, como algo En la vida real, sino como un... premonitorio, como que necesitaba su... Correcto, como algo premonitorio de cual día que a mí me maten o me hagan algo, va a significar el final de vuestra familia. Y hasta aquí voy a dejar la caída de los Románov y bueno, continuaré en el siguiente capítulo pues con la última noche de los Románov. Me encanta. Pues muchas gracias por escucharnos un día más en El Ovillo Rojo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Acordaros que podéis seguirnos en redes sociales. elovillorrojo.podcast y El Ovillo Rojo Podcast en TikTok y en Instagram. Correcto. Recordad escuchar el próximo capítulo porque os contamos el final de estas dos historias tan interesantes. De la Antoinette y de los Románov. Así Y es. ya sabéis, seguir tirando el hilo. Para conocer nuevas historias. Chaito.